Hola chicos, espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo video y les voy a explicar acerca de los tiempos en los verbos. Cuando hablamos de los tiempos de los verbos estamos hablando de presente, pasado y futuro. Entonces vamos a iniciar con el presente. En presente tenemos nosotros los verbos infinitivos. Entonces los verbos en infinitivo son una forma verbal que hace referencia a la acción o estado sin referirse al tiempo que sucede. Equivale en español a los verbos con terminación are, ir. En inglés, el infinitivo se forma anteponiendo la preposición to al verbo. ¿Qué significa esto? Significa que acá, antes del verbo, vamos a escribir la preposición to. Aquí tenemos los ejemplos, tenemos esta flechita entonces que nos indica que es la terminación are. Este to que tenemos acá con el verbo eat, entonces tenemos que en español es comer. Entonces para que pueda sonar como en español como comer, la terminación er, en inglés lo vamos a utilizar con eat. Para dormir tenemos entonces to sleep. Recordemos que este to que tenemos aquí con color verde es la terminación are, ir. Entonces les puse un ejemplo con cada una de las terminaciones. El infinitivo se usa en construcciones gramaticales combinado con otros verbos, formando una cadena verbal. Ejemplo, tenemos entonces acá el ejemplo I was thinking to make some coffee, que significa en español, estaba pensando hacer algo de café. Entonces tenemos acá, vemos acá este verbo to make. Tenemos el verbo en pasado, I was thinking, que este sería una oración en pasado continuo, y el verbo secundario, entre comillas, o sea, como es una cadena gramatical de combinaciones de verbos, entonces tenemos el auxiliar, que es un verbo que es el was, el thinking, que es un gerundio, es otro verbo, y el to make, que sería prácticamente el tercer verbo que estaríamos utilizando, es entonces el infinitivo. Entonces, I was thinking to make some coffee. Estaba pensando hacer algo de café. Si tienen dudas, chicos, en cuanto al infinitivo, por favor, escribirme en plataforma o a mi correo electrónico, los que tienen mi correo electrónico, para poder responder sus dudas. Con gusto les estaré resolviendo todas las dudas. Pasemos entonces a los verbos en pasado simple. En inglés, los verbos en pasado se usarán para hablar de acciones terminadas o cumplidas. Esto en inglés se divide en dos grupos. Tenemos entonces los verbos regulares y los verbos irregulares. Tenemos dos clases de verbos. Vamos entonces a aprender los primeros, los verbos regulares. Para formar el pasado simple de los verbos regulares hay que añadir ed. Entonces aquí con verde les escribí también ed al final del verbo. Tenemos entonces dos reglas. Si un verbo regular termina en consonante, esto significa cualquier tipo de consonante, o en una vocal, se le añade la terminación ed, pero tenemos una excepción, que es la segunda. Vamos a leer. Si un verbo regular termina con la letra e, tenemos aquí la e, solamente se debe añadir la terminación de. Entonces vamos a ver los ejemplos. Tenemos acá los ejemplos. Talk. Entonces le agregamos ed al final para transformarlo a tiempo pasado. Nos quedaría entonces talked, que es habló. Bake, que termina, si vemos acá le hice un circulito con rojo, termina con e, entonces solamente le vamos a agregar de. Sería baked, horneo. Recuerden chicos, si tienen alguna duda, por favor, escribirme. Con gusto les estaré resolviendo todas sus dudas. Tenemos los verbos irregulares, que sería el segundo grupo de verbos.
Para formar el pasado simple de los verbos irregulares, a estos debemos de cambiar totalmente su escritura. Y para ello debemos de aprender cada uno, dado que son diferentes. Entonces los verbos irregulares sí cambian, chicos. Hay que recordar que son diferentes, va cambiando. Entonces acá tenemos los ejemplos. Tenemos verbos regulares en presente, tenemos call, y los verbos irregulares en pasado. Entonces vemos acá que cambia totalmente. Que tenemos entonces went, go en presente y en pasado tenemos went. Tenemos acá también el verbo have y has. Recordemos que have y has significa exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser cuando lo utilicemos en tercera persona. Recordemos que has lo utilizamos con los pronombres he, she, and it. Y have lo utilizamos con qué pronombres, chicos? A ver si se recuerdan. Esto ya se los enseñé. Exacto. Empieza con I. También tenemos you, we y they. Entonces, esa es la gran diferencia, pero significa lo mismo que es en español tener. En pasado va a ser had. Este no va a cambiar, va a ser para todos los pronombres. Tanto para I, you, he, she, it, we y they. Tenemos también acá el otro ejemplo, sleep, que es dormir. Entonces, en pasado sería slept. Vamos entonces ya con los verbos en pasado participio. Esta es otra forma. Es totalmente diferente. No van a creer que es la misma de los dos grupos anteriores, porque los dos grupos anteriores teníamos los verbos regulares e irregulares. Estos son en pasado. El pasado participio es diferente, chicos. Esto más adelante se los voy a empezar a enseñar, pero les voy a explicar cuál es la diferencia. Tenemos entonces los verbos participios en inglés son formas verbales que se usan para formar los tiempos perfectos y la voz pasiva. No se preocupen, chicos, si ahora no entienden qué son los tiempos perfectos, qué es la voz pasiva, porque más adelante voy a ir explicando estos puntos. Solo vamos a aprender qué son estos verbos y cómo es que van cambiando. Pero no es tan complicado. Vamos viendo entonces. Cuando los verbos son regulares, estos quedan de la misma forma, pero cuando los verbos son irregulares, de igual manera volverán a cambiar su escritura. Veamos los ejemplos. Cuando hablo que son verbos regulares y van a quedar de la misma forma, estoy hablando que también les vamos a agregar ed. Entonces tenemos talk, que le agregamos ed, y cuando es participio, también al verbo talk le vamos a agregar ed. Entonces, el mismo verbo regular en pasado va a ser el mismo verbo regular en su forma participia o pasado participio. De igual manera que estos dos que tenemos acá, que ya habíamos enseñado. Entonces, todos los verbos que son irregulares se les va a agregar para transformarlo a pasado, ed, nada más como podemos ver acá. Y cuando estemos hablando en pasado participio, de igual manera, son los mismos verbos. Entonces, si ya se aprendieron el pasado, mucho más fácil porque ya se sabe en el participio. Lo diferente acá son los irregulares. ¿Por qué? Porque acá tenemos went. Tenemos un verbo que es en presente, sería go, que en español significaría ir. Entonces, en pasado, went significa fue. Los verbos irregulares en pasado participio van cambiando. Entonces vemos de la forma pasada al participio va a cambiar went, va a cambiar a gonna. Drank va a cambiar a drunk. También este otro verbo va a cambiar de eat a eaten. Tenemos entonces acá abajo les coloqué una lista de verbos regulares. Entonces tenemos una pequeña lista de 15 verbos regulares y también les coloqué una lista de 15 verbos irregulares. No son muchos verbos, entonces veamos cómo está esta lista conformada. Tenemos
la lista de los verbos regulares. Tenemos en español, el significado en español, el infinitivo, que recordemos que este infinitivo va a ser siempre el tiempo presente. El pasado regular, tenemos el pasado, que recordemos solo le vamos a agregar ed, le quitamos el to. Ojo chicos, acá, si se dan cuenta, en infinitivo tenemos to. Acá en esta parte tenemos la preposición to, pero en pasado ya no lleva la preposición to, sino que lleva la terminación ed para poder ser en pasado. En participio queda exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Tenemos entonces lo mismo del pasado regular. Si lo van a revisar, chicos, les voy a enviar el archivo. Se los voy a adjuntar para que ustedes lo puedan revisar. Tenemos entonces la lista de los verbos regulares. Perdón, la lista de los verbos irregulares. Entonces aquí sí cambia. Tenemos el famoso verbo to be, que es ser o estar. En español tenemos el to be, que recordemos que este es to be, pero cuando lo vamos a conjugar va a cambiar dependiendo del pronombre personal, ¿verdad? Entonces am lo vamos a utilizar siempre con el pronombre personal I. Are lo vamos a utilizar con el pronombre personal you, we y they. Y el verbo is, que sería, entonces en su conjugación del verbo to be, en su forma is, lo vamos a conjugar con he, she and it. En su forma pasada se dan dos opciones, ya no son tres, sino son dos. Tenemos was y were. Entonces, en pasado participio tenemos que es solamente uno, va a ser been. Entonces tenemos los diferentes verbos. Si se dan cuenta, acá sí hay que memorizar cada uno, su forma de escritura y su pronunciación para poder aprenderlo. Entonces les hice un pequeño esquema que es un resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Tenemos entonces tiempos de los verbos. Tenemos infinitivo, que es el presente. Se usa la preposición to. Recuerden que cuando hablamos de preposición, esto va antes del verbo. Más, por eso tiene el signo más acá, verbo. Tenemos pasado simple. Entonces, cuando es pasado simple, acá se nos va a dividir en dos. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. A los verbos regulares se le va a agregar al final del verbo, siempre al final, la terminación ed, al final del verbo. Pero si son verbos irregulares, la escritura cambia totalmente y eso sí hay que aprendérselos. Tenemos entonces también acá pasado participio, que tenemos dos formas. Los verbos regulares son los mismos que los verbos en pasado simple regulares. O sea que los mismos que tenemos acá son en participio. Ahora, los pasados participios, cuando son verbos irregulares, la escritura cambia totalmente. Esto es para que tengan en cuenta este documento que les acabo de enseñar. Espero que lo hayan comprendido totalmente y si no, pues espero sus dudas. Y si les gustó este video, denle un like y suscríbanse también a mi canal. Esto va para mis estudiantes y los que miren los videos en mi canal también. Espero poder ayudarlos en cualquier circunstancia que ustedes necesiten en cuanto a inglés.